ayudas a orar, Paco, por favor? Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Padre Santo Celestial, gracias, Señor, por esta hora, Señor, de reunirnos aquí, bendito Padre Celestial. Sí, mi Dios. Te pedimos, Señor Padre, que vengas a hablar, Señor, a nosotros, Señor, a nuestra vida, Señor Padre Santo. Que tu presencia, Señor, esté en este momento aquí con nosotros, Señor, con cada uno, Señor Padre Santo Celestial, para que podamos entender, Señor, lo que tú vienes a hablar a nosotros a través de Itzel, Señor Padre Santo Celestial. Unge sus labios, Señor Padre Santo, para que salga palabra, Señor, que edifiquen nuestras vidas, Señor Padre Santo, y podamos llevarla a cabo, Señor Padre Santo Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor. Amén. Esta palabra lleva por título El perdón, tu senda a la libertad. Amén. Hace unos días platicaba con mi mamá. El perdón, 2 puntos, tu senda a la libertad. Hace unos días platicaba con mi mamá acerca de una situación que ella pasó y que yo también pasé. Y yo le preguntaba, mamá, ¿cómo lo superaste? Y me decía ella, pues es que no se supera. Fuera de Cristo no se supera. En Cristo aprendes a perdonar porque tu confianza está puesta en Dios. Entonces me quedaba pensando y no, pues ya me voy, mamá, por Dios. Y lo estuve pensando y pensando y pensando porque creo que este título lo dice muy claro, tu senda a la libertad. Porque necesitamos perdonar para poder liberarnos. Sí. Hablaba acerca del perdón y yo decía, bueno, ¿qué es el perdón? O sea, sí perdonar, pero ¿cómo puedo perdonar? Puse el significado muy cortito del perdón y hace referencia a solicitar u otorgar la remisión. Se los voy a explicar así y ahorita si quieren se los digo bien. Hace referencia a solicitar u otorgar la remisión de una obligación pendiente o una falta, una ofensa recibida o pena merecida por la falta cometida. Suena medio enredoso, pero ¿qué es remisión? Que es la palabra que me quedaba. La remisión viene del prefijo re, que significa hacia atrás, del término misus, que significa enviado, y del sufijo sion, que significa acción o efecto. Es decir, una persona que es acreedora de otra, o sea, mi mamá tiene una deuda conmigo, puede ser emocional, económica, etc. Yo decido renunciar a mi derecho para liberarla a ella. Ese es el perdón. ¿Sí? Amén. Bueno. En la Biblia existen 2 palabras que considero están muy ligadas. Yo me ponía a pensar en eso y es el pecado y el perdón. El pecado es una deuda que tú adquieres y el perdón es la cancelación de la misma. ¿Sí? Entonces, creo que van muy de la mano, aunque a veces no vienen en los versículos, no vienen juntas. Cuando nosotros recibimos una ofensa de cualquier índole, en la naturaleza del ser humano no sabemos perdonar. No sabemos decir, bueno, renuncio para que tú puedas tener, para que tú puedas ser libre. En la naturaleza humana no sabemos hacer eso, no se puede, de verdad no se puede. Y me lo decías, porque los estándares de fortaleza, de yo puedo más, están fundamentados sobre el orgullo y la soberbia. Entonces, yo no voy a renunciar a mi derecho, a lo que me corresponde, porque tú me ofendiste para que tú seas libre. No puedo renunciar. ¿Cómo le haces? Sí. Perdón. Es, o sea, como decir, renuncio a mi derecho de sentirme agredida. ¿Así? Voy a renunciar, ok, no lo voy a tomar, ya no es una agresión, te perdono. Exacto. Porque yo puedo, o sea, luego dicen, no, es que estoy en mi derecho porque me agredió, porque me hizo esto. Pero en la naturaleza humana, como lo repito, y bien me lo platicabas, o sea, me lo decías, no se supera, sin Cristo no se supera. Definitivamente no puedes hacer nada si no tienes a Cristo y todo el tiempo te va a llegar y todo el tiempo vas a pensar y todo el tiempo vas a tener dudas por todo. Y bueno, en la naturaleza humana
el ser humano, la persona, está muerta o muerto en delitos y pecados. Es decir, la muerte física es la separación del alma con el cuerpo. Se separan, ya no son uno mismo. La muerte espiritual es la separación del alma con Dios. Entonces, cuando estamos en nuestra naturaleza humana, nuestra alma no está ligada a Dios. Está ligada a lo de afuera, sigue la corriente de este mundo. Vive bajo los estándares del mundo en cuanto a la actitud de pecado, la vestimenta, los placeres, los pensamientos, que todo eso viene y son provocados por el príncipe de este mundo. Leía algo que decía que él opera en el aire, y eso nos lo ha dicho mi papá. Todo, ¿y dónde está el aire? Pues todo, lo respiras, lo sientes, porque él está aquí, él opera debajo del cielo, de todo lo que hay debajo del cielo, él opera aquí. Y nosotros tenemos esa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le puede decir la palabra? Se me fue. No sé, te quedas con sigues pues, como dice, la corriente del mundo, conforme a todo. Todo, cómo se viste, ay, se ve bien bonito, también lo voy a hacer. Entonces, en nuestra naturaleza humana, si nosotros tenemos esto, pues, ¿cómo no? Es hijo de ira. O sea, todo aquel que no cree en Cristo está condenado a la ira de Dios, definitivamente. O sea, no, decía ahí lo que yo leía, decía, todo el que no es cristiano, puedes decirte cristiano, puedes haberte bautizado, puedes profesar, puedes asistir a una iglesia cristiana, pero si tú no crees en Cristo y no haces su voluntad, entonces estás condenado a la ira de Dios. ¿Sí? Entonces por eso no lo puse. Sabemos que es un mandamiento muy, importante, ¿no? El bautizarnos, el llamarnos cristianos, creer en Cristo o ser seguidor de Cristo. Somos hijos, son hijos sin Cristo, y es alejado de la ciudadanía en el cielo, en la naturaleza humana, y es enemigo de Dios. Vistos los puntos anteriores, viviendo en ira, en contienda, en tristeza, en dolor, en todo, simplemente alejados de Dios, no sabemos perdonar. Definitivamente no sabemos perdonar. Entonces, no podemos perdonar heridas del pasado, no podemos perdonar a personas, aunque esas personas a veces se desgastan por mostrarte que cambiaron, por decirte yo soy diferente. Quien sea, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu amiga, el novio, tu hermana, quien sea, aunque se demuestre, aunque te quiera demostrar que ha cambiado, si tú no has aprendido a perdonar, de nada vale. Y no vamos a saber perdonar. Quiere decir, eso sí está un poco feo, yo lo decía, porque aunque nos demuestre o nos quiera demostrar, gracias mamá, aunque nos quiera demostrar, simplemente no le vamos a creer, no lo vamos a creer nosotros. Y está muy peligroso eso, porque yo me ponía a pensar, entonces no estoy viviendo bajo la cobertura de Dios. Si yo no sé perdonar, no estoy viviendo bajo los preceptos de Dios. O sea, puedo decir, sí, mira, hablo bien bonito, le canto, hago, etcétera, lo que quiera, lo que sea. Pero si no sé perdonar, de nada vale. Porque el perdonar, decía, pecado, perdón, y yo lo relaciono a amor. Porque decía, si canto, si hablo en lengua, si sano, si hago, si deshago, de nada sirve si no hay amor, dice la palabra, ¿no? Bueno, parafraseado. Y bueno, aunque nos digamos cristianos o seguidores de Cristo, está peligroso porque no estamos viviendo bajo la cobertura de Dios. Y bueno, ¿por qué perdonar? Yo me preguntaba eso. No es que no quisiera perdonar, pero volvemos a lo mismo. Si no estás bajo la cobertura de Dios, estás bajo la cobertura de tu naturaleza humana, bajo la cobertura del enemigo. Dice la palabra, ¿no? El que es amigo del mundo, mi enemigo es. Y entonces, si somos amigos del mundo, creo que nos decía bastante claro lo que mencionaba, la corriente, todo eso. Hice una tablita, se las voy a enseñar. Dice,
los hechos de Dios. ¿Por qué perdonar los hechos de Dios? Nuestras reacciones como hijos de Dios y su palabra, ¿sí? Ahorita se las voy a, nada más para que lo vieran. Y bueno, el hecho de Dios es su perdón. Nuestra reacción, o sea, Él ya lo hizo. Nuestra reacción es, porque Dios me perdona, puedo perdonar a otros, ¿sí? Y voy a leer Salmos 103, 10, 12. Ay, ya me pasé. Salmos 103, 10, 12. El hecho de Dios es su perdón y nuestra. Si quieren, para que vayan buscando, mi papá, porque me van a ayudar cada uno, por favor. Mi papá, Efesios 4:32, Sara, Génesis 50:20, mamá, Romanos 2:17, a ver, Romanos 12, 17, 21, y Paco, Filipenses 1:6. ¿Es del mismo de su perdón? No, son otros, pero para que lo vayan teniendo si quieren. Bueno, entonces, Salmos 103, 10, 12, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Me impactó, porque Dios me perdonó, porque Dios no me condenó. O sea, Dios no me condena por lo que yo haya cometido, por esa separación de mi alma con Dios. Dios no me condenó y Él tuvo misericordia conmigo. Entonces decía, porque Dios me perdona, puedo perdonar a otros. ¿Sí? Amén. Amén. El segundo es su llamado. El perdón, nuestra reacción, el hecho de Dios es su llamado. Nuestra reacción es, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Efesios 4:32, papá, por favor, ¿me ayudas? En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Obediencia, o sea, Dios nos manda a perdonar. Definitivamente. El hecho de Dios número 3 es su carácter. Y nuestra reacción es, cuando perdono, permito que Dios obre en mi vida. Me libero. ¿Me ayuda Sara, por favor? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otra vez lo lees, por favor. Vosotros pensáis... perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El rencilloso, el peleonero, el triste. Yo veía un caso sobre una persona, si lo voy a decir así, mató a su hijo. Y esta persona aparentemente pues, se veía, es que es muy malvada, es muy mala, es una persona peleonera, rencillosa, grosera. ¿Y cómo se atrevió a hacer eso? No tiene justificación, por supuesto, lo que hizo, pero ella sufrió abuso, golpes, vivió en la calle, sus papás así la aventaron a la calle, o sea, traía como una cadena, ¿no? Y ella no pudo perdonar y todo lo volcaba a ese niño, ¿sí? Entonces decía, y ustedes pensaron mal de mí, sí, el peleonero, el rencilloso, el enojón, el que no sabe perdonar, etcétera. Pero Dios tomó eso, prácticamente así entiendo el versículo, lo hizo a un lado
y con mi testimonio, dice esa palabra, cayeron, vinieron otras personas, ¿no? Entonces, cuando perdono, permito que Dios obre en mi vida, así. El hecho de Dios número 4 es su perspectiva. Si estoy dispuesto a perdonar, es mi reacción. Si estoy dispuesto a perdonar, perdonaré como Dios lo hace. Romanos 12, 17, 21, mamá, por favor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Platicábamos con mi mamá de una persona, no sé si ya lo platiqué ese comentario, y lo vimos en su moto y le volteé la cara. Me miró, no me saludó, no nada, iba pasando y volteé la cara y le dije a mi mamá: ahí va fulanito, ¿lo viste? No lo vi. No regresó a ver, saludó, que no, le volteé la cara. No está bien, porque... Y me acordé, en ese mismo camino, en ese mismo pedacito que íbamos caminando con mi mamá de donde íbamos al otro lugar, le digo: es que el amor borra multitud de pecados, ¿verdad? Y me dice: sí. Le digo: no es que yo vaya a borrar sus pecados, pero por mi palabra amable, por mi palabra dulce, por así decirlo, esa persona a lo mejor puede reaccionar, puede acercarse a Dios, porque yo soy la cristiana, porque yo soy la que vive bajo la voluntad de Dios. Entonces fue una sacudida. Eso no quiere decir lo que yo escuchaba y leía en el versículo que leyó mi mamá. No quiere decir que pues, no tomen venganza ustedes. Yo voy a tomar la venganza. Bueno, voy a esperar sentado a que Dios le mande las ascuas de fuego. O sea, no voy a esperar eso, ¿verdad? O sea, si yo ya perdoné, verdaderamente voy a querer el bien para esa persona. No quiere decir que voy a estar ahí pues como poniéndole alfombra para que pase. No, pero yo me libero, ¿sí? Entonces, eso me decía: bueno, sí, la venganza es de Dios, pero si esa persona se arrepiente, o sea, yo ya perdoné, pero si esa persona se arrepiente, pues no le van a llegar las ascuas de fuego. Gracias a Dios, ¿no? Y es de bendición para su vida, que esa persona también lo entienda. Bueno, el otro hecho de Dios es su provisión. Y la reacción es: Dios me prepara para aquello que me manda a hacer. Filipenses, es que leí aquí, perdón. Filipenses 1:6, Paco, ¿me ayudas por favor? Sí. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Creo que es bastante claro, ¿no? O sea, sí es cierto que Dios me prepara, Dios me va a preparar para lo que Él quiere, para lo que Él tenga, que sabemos que nuestro galardón, nuestro último, ¿cómo se dice? Lo que esperamos es llegar a la presencia de Dios. Entonces sí, Él va a perfeccionar la obra en nosotros, pero mientras estamos trabajando, mientras seguimos caminando. Y hay dos resultados que se obtienen
o sea, por los cuales yo perdono. 2 resultados que se obtienen Por los cuales perdonar. O sea, después de yo perdonar, se obtienen esos 2 resultados. Los resultados al yo obtengo Ah, sí, lo dijiste muy bien. 2. ¿Cómo? 2 resultados al perdonar. Sí, lo dijiste muy bien. Sí, vale, toma. El primero es liberar a la persona. Y el segundo es liberarme. Así. Son esos 2 resultados que se obtienen, por los cuales yo debo perdonar. Perdón. Bueno, después de entender que existen 2 resultados factibles a obtener, también debemos saber que Dios se vale de muchas cosas para que nosotros podamos perdonar al final. O sea, tú piensas que ya está ahí, pero a lo mejor, o sea, que ya se olvidó y piensas que ya perdonaste. Pero después viene y Dios te recuerda las cosas, porque Dios no se olvida. Entonces, se vale de muchas formas para que nosotros podamos perdonar. Solo debemos estar seguros de una cosa, que Él va a obrar. Y obrará siempre y cuando nosotros seamos fieles. O sea, nosotros creamos que si estamos pasando esto es por algo, porque a lo mejor necesitamos, no porque a lo mejor, porque necesitamos aprender algo, porque siempre necesitamos aprender algo. Entonces, debemos estar conscientes y seguros que Dios va a obrar, aun cuando nos está doliendo. Yo leí una imagen que decía, entiende, no puedes sanar tus heridas quien las causó. ¿Sí? Entonces yo me quedé, espérame. Entonces yo me quedé y decía, no, pues sí es cierto. Pero Dios me recuerda. Dios dice, yo sí puedo. Vamos a Job 5:18, por favor. Si lo tienes, mami, ya está, perdón. Me sorprendió, porque yo me acordaba de ese versículo hace años. Ejemplo lo dijo. Ajá, hace años. Y dice así, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Amén. Él hiere y sus manos curan. Dios se vale de situaciones, circunstancias, momentos, personas, para recordarnos que no hemos perdonado, para recordarnos que necesitamos ser libres, porque es una piedra bien pesada. Escuchaba que el pípila no existió, pero me imagino, no, de verdad lo escuchaba en una página que sigo, luego les cuento. Escuchaba que el pípila no existió, y pues siempre lo representan, ¿no? Cargando una losa, así, pero híjole, digo, qué fuerza de ese hombre, ¿no? Para cargar esa losa. Pues así nosotros. Si existió o no existió, bueno, quién sabe, pero así nosotros. Llevamos ese lastre, ese peso. Y se siente bien feo. Bien feo porque no te sientes seguro de nada. Y empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a cuestionarte tantas cosas y a veces hasta culparte. Porque yo hice esto, me pasó, sí me lo merecía. No es cierto. No lo merecíamos, pero pues nos sentimos bien cómodos o nos ¿cómo se dice? Nos acostumbramos a llevar ese peso, a cargarlo todo el tiempo. Y después ya no lo sientes. Y después ya no lo sientes. Entonces cuando Dios dice, bueno, es que ya, o sea, tú quieres, yo lo hago. Si tú no quieres, yo no lo voy a hacer. No te puedo sanar. No te puedo abrir esa herida
porque yo te la voy a volver a abrir. No es que Dios, decía aquí, Dios no lo hace para lastimarnos. Dios no es que se divierta, ahora voy a herir a Gil, ahora voy a herir a Sara para que sufran y después voy y los curo. O sea, no, Dios no hace eso. Dios no se divierte hiriéndonos porque no nos hiere. O sea, sí hace la herida porque cuando se nos infecta y vas al médico, te abren, ¿no? A lo mejor decías tu mamá que tenías como hace años un absceso y que te dolía. Y fuiste al médico y te lo abrieron. Te sacaron lo que tenías y te lo cosieron, te sanaron. Así. Así Dios viene y hace la herida para sacar toda la podredumbre, toda la pus, toda la porquería que hay en esa herida. Porque se pudre. O sea, se pudre de verdad si tú no... Y se refleja, o sea, se refleja en tu persona, en tu hablar, en tus pensamientos. Mi mamá me decía, es que eres muy negativa, es que haces esto, es que... Porque ya no te das cuenta que vives con ello, que hay tantas cosas que no perdonas. Y te quedas con esa, no sé, esa herida en tu pie, por ejemplo, y no puedes caminar bien porque te duele. Esa herida en el brazo y no puedes agarrar bien las cosas porque te duele. Pero se está infectando mi oreja. ¿Cómo la tenía infectada? Y no me podía poner aretes. Y lo traía un día y me lo quitaba y me dolía mucho. Se estaba infectando. Pero yo bien chula poniéndome los aretes. O sea, me valía. Hasta que dije, es que ya no aguanto, me duele mucho. Y mi mamá me curó y ahorita ya está sana, gracias a Dios. Entonces, eso es lo que hace Dios. Dios viene, nos hace la herida, a lo mejor donde estaba ahí lastimado, o por otro lado para entrar bien y quitar, limpiar todo, para que nosotros podamos ser libres al perdonar. Entonces, y solo entonces, podemos ir libremente, sin ataduras, por su senda y se reflejará en nuestra apariencia física. Porque cuando perdonamos, el espíritu crece, el espíritu domina el alma, el espíritu domina la carne y se refleja en la mirada, en el hablar, en los pensamientos. Y ya, que Dios les bendiga. Amén. A ver, ¿qué? Perdón. Sí, háblala. Recuerdo cuando dijiste que hay dos